muy grato estar con ustedes, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico en este lunes 13 de octubre. Cómo nos ha avanzado el tiempo. Bienvenidos con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que el Señor le bendiga ricamente. Estamos abordando y tratando de entender lo que Santiago nos dejó escrito en su epístola, y puntualmente ahora estamos viendo esta situación de soportar la tentación. Hemos visto lo que es la tentación, ¿no es cierto? Y ahora en este día vamos a conversar acerca de cuando la concupiscencia concibe. Concupiscencia. Una palabra que no se usa. No se usa mucho. Mucho, ¿eh? Bueno, es aquello que pone, o mejor dicho, cuando nosotros ponemos los deseos carnales por sobre los demás. Sí. Así podríamos. O sea, es como decir, es un deseo vehemente, es un anhelo, sí. Incluso algunos definen esto de concupiscencia, sentir deseo excesivo, no gratos a Dios, aplicados puntualmente a la religión. Entonces, cuando este deseo es fuerte, ¿no es cierto?, lleva a nacer, a crecer o a dar a luz, voy a decir así, o concibe algo, y eso es lo que aborda justamente Santiago en el capítulo 1, versículo 13 puntualmente. Hasta el 15, ¿no es cierto?, cuando, sí. Cuando la tentación ahora se transforma realmente en pecado, porque vimos lo que era tentación. Jesús fue tentado, ¿no es cierto?, muy fuertemente tentado, pero él salió victorioso, y es lo que espera, que sus hijos también salgan victoriosos de la tentación. Entonces, ¿qué nos aborda estos textos allí en Santiago? Bueno, ya habíamos leído el 13 en adelante, dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. O sea, si uno quisiera transliterar o decir el significado de concupiscencia, diría uno que entonces ese deseo, esa sed, ese anhelo, ¿no es cierto?, esa vehemencia por ir hacia el mal, dio su fruto. Claro. Y esa es la tentación, digamos, en el momento uno tiene la tentación, pero como alguien dice o decía, eleva una canción y la tentación va a desaparecer. Haz una oración, repite textos bíblicos. O sea, hay tantas formas de desviar la atención a ciertas cosas. Tenemos que considerar esa canción de la que tú hablas es una alabanza a nuestro Dios, no cualquier canción, porque hay canciones que llevan justamente a consumar el pecado o la concupiscencia. Claro, pero es importante esto porque dice que da a luz el pecado, y allí viene entonces lo deteriorado, lo terrible que es, porque el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Sí, porque la paga del pecado es muerte. Ahora tenemos que enfatizar de que la tentación no es pecado mientras sea tentación. Ahora, por eso que dice que después, cuando es consumado, trae como consecuencia la muerte, porque podemos ser tentados, como bien lo dijiste, el Señor Jesús fue tentado, y hubo 3 tentaciones bastante fuertes contra él, y sin embargo el Señor no dio motivo, no cayó. ¿Por qué? Porque nos enseñó justamente a soportarlo. Un texto de las Sagradas Escrituras, algo como enfrentar esa tentación, le permitió salir. Entonces tenemos que considerar que eso para nosotros es indispensable. Fíjate que hay un personaje, Alejandro Pope, ¿no es cierto?, que en un ensayo sobre el hombre dice lo siguiente. Dice: el vicio es un monstruo de semblante tan horrible que solo necesita ser visto para ser odiado, pero si se ve muy a menudo y su rostro se torna familiar, primero lo toleramos, después lo compadecemos, luego lo abrazamos. No sé si te das cuenta tú. Sí. Al comienzo es como el personaje o el joven que por primera vez toma un cigarro y
Claro. Y aspira, le resulta muy asqueroso, desagradable. Pero ¿qué sucede? Ese vicio se transforma, ¿no es cierto?, en un hábito que después le resulta incluso hasta agradable. O sea, ¿dónde partió? Partió lo desagradable, pero insistimos en ello. Entonces viene un problemita que esta concupiscencia, este deseo, ¿no es cierto?, al final concibe un pecado, una desgracia. ¿Sabe? Mientras dabas el ejemplo del joven y el cigarro, recordaba lo que acontecía en nuestros tiempos. Nosotros con lo que jugábamos generalmente eran con animalitos, era con mariposas y otras cosas. Hace un tiempo atrás empezaron a salir los monstruos. Recuerda cuando salieron los gárgolas ahí, y son demonios, y eso en figura, y los papás se los compraban a los niños, y los niños se han acostumbrado ahora a lo feo. Entonces ahora ya no les da miedo. Antes uno veía una cosa fea y le daba susto, pero ahora no, porque ellos se han acostumbrado. Es todo un proceso. Y eso sucede con el pecado. El pecado cuando la primera vez puede resultar a lo mejor contraproducente, pero después nos vamos acostumbrando. Y ahí está el problema. Por eso que la primera vez debe decirse no al pecado. Las caricaturas a veces, los monos animados, especialmente para los niños, mira, sin verlos uno los escucha y ve que son realmente muy estimulantes al odio, a la pelea, a la distorsión de las buenas costumbres. Cuando uno revisa Génesis capítulo 3, en la tentación, se da cuenta que la experiencia que pasa Eva allí en este jardín, ¿no es cierto?, básicamente es una desconfianza en Dios, porque todo lo que vino después. Por ejemplo, cuando tú lees el texto, dice, y uno se podría hacer la siguiente pregunta, porque mira, leo rápidamente, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Entonces uno dice, ¿cómo le dijo? O sea, la serpiente podía estar en todos los lugares. La encontró dando vuelta a la esquina, andaba con su esposo, estaba visitando, no sé, para decir una cosa, un pariente, un amigo. En esa época no estaban los dos solos, pero con que Dios os ha dicho. Entonces, ¿por qué comienza la conversación? ¿Dónde estaba? O sea, estaba en el lugar incorrecto. Dios había dicho, por favor, no se acerquen a este árbol, porque este árbol lo he separado, ¿no es cierto?, para que ustedes demuestren mi obediencia a mí. Y aquí viene el problema, ¿te fijas? Entonces, a veces nosotros estamos en el lugar equivocado. Y fíjate, además de la obediencia que debían mostrar ellos, ese árbol simbolizaba también la libertad que ellos tenían. Porque antes de que el árbol apareciera, ellos debían ser obedientes sí o sí. En este momento, no, porque si ellos decidían desobedecer, podían hacerlo. Entonces ahí estaba su libertad, pero Dios le había hecho la advertencia. Entonces tenemos que considerar eso. Y fíjate, cuando dice que la serpiente era astuta, bueno, la verdad que no se está refiriendo a la serpiente, sino a quien estaba tras la serpiente, que era Satanás. Tenemos que considerar eso, que detrás de algo o alguien puede estar también el enemigo. Y lamentablemente, ¿no es cierto?, vamos a decir aquí, concibió la concupiscencia, ese deseo. Yo creo que uno no lo dice la Escritura, pero ¿por qué Eva fue a ese árbol? ¿Por qué se acercó? ¿Por qué estaba sola? Son las preguntas que quizás podrían darnos una idea de dónde está este principio, sin tratar de explicar, porque el pecado no tiene explicación, ¿eh? No hay una razón de ser. Sigue estudiando estas cosas, amables oyentes, porque son importantes, porque quizás nosotros también estamos en una situación muy similar a la que estaba Adán o Eva en ese momento. Gracias por su atención, los esperamos mañana en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. La tentación más poderosa no es una excusa para pecar. Por grande que sea la presión sobre el alma, la transgresión es siempre un acto nuestro. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.